Chicos, ¿cómo están? Buenas noches con todos. Bienvenidos a este módulo. Estamos en el tercer módulo. La sesión que nos corresponde el día de hoy es la sesión número 6. Y en esta sesión vamos a conversar respecto de la Buena Pro, cuál es el procedimiento para otorgar la Buena Pro, y cómo se resuelven los casos de empate, cómo se resuelve esa situación cuando en ambos casos los postores han obtenido el mismo puntaje. Acuérdense que ya hemos estado viendo nosotros en las sesiones anteriores cuál es el desarrollo de toda esta etapa en la que nos encontramos, que es la etapa del procedimiento de selección, ¿verdad? Hemos revisado cada una de los tipos de procedimientos, licitación pública, concursos públicos, adjudicaciones simplificadas, ¿no? Entonces, y luego hemos ido verificando cómo es que se realiza la etapa de la admisión, la evaluación y la calificación de los postores, dependiendo de si se trate de bienes, servicios, consultorías u obras, ¿verdad? Entonces, ya en esta sesión nos corresponde verificar ya qué es lo que procede luego de haber realizado la evaluación y la calificación de las ofertas, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer el comité? Recordemos que esta etapa tiene por finalidad de que el comité pueda escoger a un postor con el que la entidad deberá suscribir un contrato para poder proveerse de esos bienes, servicios, consultorías u obras objeto de la contratación. Es así que el comité tiene una gran labor de poder seleccionar de entre toda la pluralidad de postores al postor que haya obtenido las mejores cualidades, tanto en precio como en características, para que sea a esta persona a quien se le otorgue la Buena Pro. Vamos a ver algunas figuras también respecto de la Buena Pro, que en un concepto original, la Buena Pro debe otorgársele a un solo postor, ¿no es cierto? A postor A, postor B o postor C, de acuerdo a los ejemplos que hemos estado viendo en las clases anteriores. Sin embargo, la norma de contrataciones establece que la posibilidad de que esa Buena Pro se pueda distribuir, es decir, que la Buena Pro no se le entregue a un solo postor. Vamos a verificar que la norma a través de su artículo, me refiero al reglamento, a través de su artículo 62, establece la posibilidad de que las entidades, al momento que están realizando su indagación de mercado, acuérdense, vamos retomando un poco lo que hemos hecho en los actos preparatorios para poder entender esta figura, ¿no? Hemos, haciendo un recordar de los módulos anteriores, recuerden que el requerimiento que nacía del área usuaria era trasladado por el área usuaria al órgano encargado de las contrataciones para que sea el órgano encargado quien realice una indagación de mercado. ¿Para qué se hacía esa indagación de mercado? ¿Recuerdan ustedes? Lo mencionamos, se hacía con la finalidad primero de obtener un valor estimado o un valor referencial de la contratación, ¿cierto? Básicamente en cuestión de bienes y servicios hablamos de un valor estimado. También para ver si existe pluralidad de marcas y pluralidad de postores en el mercado que acrediten que van a participar en mi procedimiento de selección, es decir, saber que ese requerimiento no está direccionado o limitado para ciertos proveedores, sino para una pluralidad. Y adicionalmente también mencionamos que esta indagación de mercado tiene como una de sus finalidades poder determinar si es que es posible la distribución de la Buena Pro o no. Es entonces que este artículo 62 establece que en el caso que la entidad, justamente con motivo de la realización de la indagación del mercado, es decir, de aquella interacción que tiene la oficina de logística o la oficina que haga sus veces como órgano encargado de las contrataciones, tenga el contacto con los posibles postores, es decir, aquellos que cotizan el servicio o el objeto de la contratación, pues se puede determinar que lo que está convocando la entidad no es posible, ¿ya? No es posible que sea cubierto por un solo proveedor, ¿ya? No sé, a ver, ustedes,
¿qué bienes creen ustedes, o cómo creen ustedes que el OEC se va a percatar de esta situación? ¿Qué información creen ustedes que debería recabar de los que están cotizando para poder obtener esta información? Acuérdense que cuando la entidad, a través del órgano encargado de las contrataciones, realiza su indagación de mercado, puede solicitar cotizaciones, ¿verdad?, a los posibles postores, es decir, a los proveedores del Estado, para que presenten su cotización respecto de lo que se está planeando comprar. El postor debe enviar, o el proveedor debe enviar el precio, pero además también debe enviar las condiciones y las características que cumple o no cumple, ¿no? Tendrá que decir si cumplo o no cumple. Entonces hay unos casos en los que el proveedor que está participando de la indagación de mercado le informa a la entidad y le dice, mira, ¿sabes qué? Sí tengo los productos que tú estás pidiendo, pero por si acaso no lo tengo en dicha cantidad, ¿ya? No tengo esa cantidad. Vamos a poner el ejemplo de repente, para estar un poco actualizados. Imagínense que la entidad pues está comprando tensiómetros, ¿ya? Los tensiómetros que son para unos equipamientos médicos para poder justamente tomar ciertas medidas para la presión, me parece que, ¿no? Entonces, necesita comprar 10.000 tensiómetros. Hace el estudio de mercado y los proveedores le dicen, mira, sí tengo, pero la verdad es que yo no tengo 10.000. Yo tengo un stock de 5.000. Habrá otro que dirá, ¿sabes qué? Si yo tampoco tengo todo el stock, yo tengo solamente 8.000, ¿no? Y así. Entonces la entidad va a poder verificar y va a decir, oye, un momento, aquí me parece que va a ser posible que la Buena Pro se distribuya porque no ha habido ningún solo postor que me diga que tiene todo el stock completo de lo que estamos pidiendo. Entonces, lo que se hace es que se consigna dentro de las bases la posibilidad de distribuir la Buena Pro o no. Acuérdense que trabajamos con bases estandarizadas y en estas bases estandarizadas habrá una opción para poder colocar la indicación expresa de si es que procede o no procede la distribución de la Buena Pro. Cuando me dicen que no procede la distribución de la Buena Pro, yo no puedo distribuirla. Tendré que otorgarle la Buena Pro a un solo proveedor. Y si no cumple con tener todo el stock suficiente, entonces su propuesta se tendrá por no admitida o por no calificada, dependiendo del momento en que se revise la oferta. Entonces, el comité o el órgano encargado de las contrataciones va a otorgar la Buena Pro al postor. ¿Cómo se distribuye, no? Al postor que hubiera obtenido el mejor puntaje, ¿ya? Así se distribuye ya la Buena Pro. Dice la norma, al postor que hubiera obtenido el mejor puntaje en los términos de su oferta y por la cantidad que hubiese ofertado. Es decir, al postor que ocupe el primer lugar, la entidad le otorga la Buena Pro por el total de los productos que él está ofertando. ¿Ok? Y solamente el saldo, o sea, lo que faltase a la entidad, ¿ya? El saldo no atendido deberá en este caso solicitarle o en este caso adjudicarle la Buena Pro respetando el orden de prelación siempre que se cumpla con los requisitos de calificación y además, eso es importante, que los precios ofertados no sean superiores al 5% del precio del postor ganador. O sea, quiere decir que el postor ganador puede ser que nos venda a un precio y el saldo lo terminamos comprando tal vez a un precio mayor. Es posible en una situación cuando la norma permite la distribución de la Buena Pro. ¿Cuál es el límite? De que esa otra oferta que va a completar, digamos, el saldo que no ha sido otorgado por el postor principal, a quien se le otorgó la Buena Pro, puede ser incluso mayor en el precio, pero solamente hasta en un 5%, tomando como base el precio del postor ganador de la Buena Pro. ¿Ya? En caso de que las ofertas superasen esos límites, es decir, 6%, 7%, etcétera, para efectos de otorgarse la Buena Pro, los postores sí tienen aquí la opción de reducir su oferta para adecuarse a la condición establecida en lo que establece en el artículo 62. Acuérdense que alguna vez hemos mencionado que para el caso de bienes y servicios, ¿se acuerdan?
cuando no hay disponibilidad presupuestal y las ofertas eran mayores al 100%, al valor estimado, lo que sucedía era que se le pedía una certificación, disponibilidad presupuestal a la entidad, y si la entidad no tenía una disponibilidad, la oferta era rechazada. Y en el caso de obras, cuando no se tiene esa disponibilidad, sí se le pregunta al postor si es que desea poder bajar su oferta, ¿no es cierto? Algo parecido sucede aquí, ¿ya? A ver, Jimena pregunta, o sea que puedo ofertar menos de lo que piden si tienen la posibilidad de distribuir la buena pro. Ah, claro, Jimena, claro. Se entiende si es que hay distribución de la buena pro, sí. Tú vas a ofertar solamente lo que tienes, ¿no? O sea, ahora, como Jimena lo hace como una estrategia, ¿no? Es decir, no quiero vender todo, quiero vender menos. O sea, puedes hacerlo sí, porque como se va a distribuir la buena pro, se va a trabajar de esa manera, ¿no? ¿Sí? ¿Les ha quedado claro esta figura? Muy bien. Una vez yo estuve, hace muchos años, porque esta figura no es una figura nueva, es una figura bastante ya antigua. Sí, Neisser, tiene que estar especificado en las bases. En las bases estandarizadas hay justamente un numeral donde dice distribución de la buena pro y se coloca, pues, ¿no? Sí o no. ¿Ya? Recuerdo que una municipalidad de la Sierra, en Cajamarca, estaba realizando, me causó bastante gracia, estaba haciendo una contratación era un programa de la municipalidad que tenía que ver con un criadero de cuyes. Entonces, a todos los moradores, a todos los campesinos, les empezó a pedir justamente la compra de estos cuyes. Entonces, pero pedían bastantes, ¿no? Porque iban a hacer un criadero para un programa especial que tenían. Entonces resulta que cada una de las comunidades que se habían juntado para poder vender la cantidad que se pedía, dice, pero no tenemos la totalidad, ¿no? Entonces la entidad lo que hizo fue distribuir la buena pro. Entonces al postor que ganó la buena pro le compró todo lo que tenía y luego a los demás fue prorrateando hasta poder adquirir la totalidad, en este caso, de los animalitos que estaba comprando, ¿ya? Así es como funciona el tema de la distribución de la buena pro. Tiene que estar en las bases. Si no lo establecen las bases, entonces no es posible. Y más allá de estar en las bases, esto se determina cuando se hace la indagación de mercado. En la indagación de mercado, cuando el órgano encargado de las contrataciones termina de realizar su indagación de mercado, elabora un informe donde establece cuáles han sido las características, quiénes han cotizado, cuáles han sido los precios, cuáles son las fuentes que ha utilizado para determinar el valor estimado. Dentro de esta información también consigna la posibilidad de distribuir la buena pro o no. También en el resumen ejecutivo hay un casillerito para poder consignar esta información, ¿ya? Porque es algo que viene desde antes. ¿Dónde se determina si es que la buena pro se puede distribuir o no? Y es pregunta de examen. ¿Dónde se determina? En la evaluación, en la calificación, en el área usuaria. ¿Dónde se determina? ¿Quién lo determina? El OEC al momento de realizar la indagación de mercado, ¿correcto? Así es. Muy bien, así es, chicos. Avanzamos entonces con el tema de la distribución de la buena pro. Bien. Tenemos otro tema que tiene que ver con el desempate. Cuando dos ofertas han empatado, cuando han obtenido el mismo precio, cuando han obtenido el mismo puntaje, ¿cierto? Acuérdense que ya hemos visto, los factores de evaluación son los que me determinan el puntaje. ¿Requisitos de calificación tienen puntaje? No, solamente los factores de evaluación. Entonces, cuando se está haciendo la evaluación y se le asigna un puntaje por cada uno de esos factores, por ejemplo, precio, plazo, garantía, capacitaciones, etcétera, al evaluar las ofertas de los postores, es posible que las ofertas o que los postores empaten en los precios. ¿Qué es lo que pasa en este caso? ¿Cómo se realiza
cuál es el criterio de desempate. En el caso de los bienes, servicios en general y las obras, la norma establece que el primer orden en el criterio para el desempate es que se le favorezca a las MIPES que estén integradas por personas con discapacidad inscritas en el registro de empresas promocionales para personas con discapacidad. Recordemos que estas empresas promocionales, así como se les llama, son aquellas que están conformadas por cierto porcentaje de personas que tienen una discapacidad. Este es un certificado que el Ministerio de Trabajo les otorga a las MIPES, y en el caso del desempate se puede tomar como importante esta situación. Por eso es que es fundamental que si ustedes como proveedores son MIPES, más aún empresas promocionales, entonces deban presentar ese documento como presentación facultativa. Así la entidad no les haya solicitado, deben presentarlo por casualidad, por si en este caso se llegue a una situación de empate, entonces se tenga que preferir a estas empresas. Si es que no hubiesen empresas promocionales, ¿cierto? Si es que no hubiese el tema de las empresas promocionales, entonces podríamos solamente resolverlo a través de las MIPES inscritas en el REMIP, las micro y pequeñas empresas. Ahora, ¿qué pasa si todas las empresas pues son MIPES y por lo tanto tampoco puedo resolver este empate con este criterio? Finalmente, el último de los criterios es que se acuda a un sorteo. En una empresa promocional es lo que explicaba Melina. La empresa promocional es aquella empresa que dentro de su planilla, dentro de sus trabajadores, tiene un porcentaje, si mal no recuerdo, es hasta el 30%, de los trabajadores con alguna discapacidad. Entonces, el Estado les otorga un registro especial porque son empresas promocionales. Algo así como lo que sucede cuando ustedes, no sé si han participado en algún proceso de concurso público, ya de personal, cuando a las personas con discapacidad se les da una bonificación especial, ¿no es cierto? Y a lo mismo pasa aquí, ¿no? No es una bonificación especial, sino es que se les permite, en este caso, se les prefiere ante determinado empate, ¿ya? Muy bien, Nathan. Entonces, finalmente, si no se puede resolver el empate a través de estos dos primeros criterios, entonces se tiene que proceder al sorteo, ¿ya? Anteriormente el sorteo se estaba realizando de manera presencial, ¿no? Se les notificaba a las partes para que en presencia del notario puedan realizar el sorteo. Actualmente el sorteo pues ya no se va a hacer de manera presencial, simplemente se realizará en la entidad y se comunicará a través de la plataforma del SEAS. Entonces tenemos respecto del criterio de desempate. Ahora, ¿qué pasa en caso de las consultorías en general y las consultorías de obra? Miren, aquí ya no hay 3 criterios de desempate, sino son cuartos, cuarto en el tema del criterio de desempate. Joyce pregunta, ¿no? ¿Es obligatorio el notario en el sorteo? Como te decía, tal cual como estaba redactada la norma, sí establecía la presencia del notario o del juez de paz para poder realizar el tema del desempate, en este caso el sorteo. Pero actualmente, de acuerdo a las disposiciones dadas, como no es posible contar con la presencia del notario, con la presencia del juez de paz, lo que se está haciendo es hacer el sorteo privadamente, digamos, no sé, el sistema, es más, me parece que lo está haciendo el sistema, y inmediatamente comunican a través de la plataforma del SEAS. ¿Ah? Muy bien. Muy bien, avanzamos. Entonces, les mencionaba ya en el caso de las consultorías en general y las consultorías de obras, que ya no tenemos 3 criterios, sino tenemos hasta 4 criterios. El primer criterio igual sigue siendo favorecer a las MIPES que estén integradas por personas con discapacidad que estén inscritas en el REMIP. Si no se pudiese a través de este criterio, tenemos el siguiente criterio que es a las MIPES inscritas en la REMIP. Y un tercer criterio, ¿ya?, se refiere a preferir a los postores con mejor puntaje técnico.
Y si no se pudiera, o sea, digamos que tengan el mismo puntaje, recién se pasaría el sorteo. Y la pregunta sería, ¿por qué creen ustedes que aquí, en este caso que les estoy comentando, de las consultorías en general y las consultorías de obra, ¿por qué hay un tercer criterio que es el mejor puntaje técnico? ¿Y por qué en el caso de bienes y servicios no? A ver, ¿quién me puede responder por qué? A ver, chicos, ¿por qué en el caso de las consultorías en general y las consultorías en obras hay un tercer criterio que es el postor con mejor puntaje técnico? ¿Y por qué en el caso de bienes y servicios hemos visto de frente, nos hemos pasado el tema del sorteo? No, su compañera dice porque son trabajos más especializados. Podría ser, pero en realidad es porque acuérdense que en el caso de bienes y servicios no hay puntaje técnico y económico, hay un solo puntaje. Entonces quiere decir que si han empatado es porque tienen el mismo puntaje. Entonces ya no podría ese ser un criterio de desempate. En cambio, en el caso de las consultorías en general o las consultorías de obra, aquí acuérdense que hay dos puntajes, un puntaje técnico y un puntaje económico. Entonces se supone que el empate ha sido porque han sumado, tanto el técnico como el económico, han sumado y el total los ha hecho empatar. Pero puede ser que uno tenga más puntaje técnico, pero tenga de repente un precio un poco más bajo o un poco más alto y por eso obtuvo un puntaje que le hizo llegar a un empate con otro postor. Entonces, en esta situación, como hay un empate del total, lo que se hace es preferir aquel que haya tenido un mejor puntaje técnico, en la oferta técnica, ¿ya? Porque como su compañera también menciona, como son trabajos especializados, no importa tanto lo económico, o sea, se le va a preferir a lo técnico antes que a lo económico, ¿ya? Por eso es que en estas situaciones también entonces un criterio de evaluación o de desempate es preferir al postor que tenga el mejor puntaje técnico. ¿Sí? ¿Todo claro aquí? ¿Alguna duda? No hay preguntas. Muy bien. Pasamos entonces al otorgamiento de la buena pro. Pues bien, una vez que se haya terminado con la evaluación y la calificación de las ofertas e inclusive se haya determinado el tema del orden de prelación, ya vamos a tener un ganador de la buena pro, ¿no es cierto? Y lo que debe hacer el comité es proceder a otorgar la buena pro. Eh, Definida ya la oferta ganadora, el comité entonces procederá a otorgar la buena pro. Y esta buena pro debe ser publicada en la plataforma del SEACE el mismo día. Y debe incluirse dentro de la publicación del otorgamiento de la buena pro, debe incluirse el acta de otorgamiento y los respectivos cuadros comparativos con el detalle de los resultados tanto de la evaluación como de la calificación. Ustedes se acuerdan cuando hemos hecho los ejemplos de cómo se evalúa y cómo se califican las ofertas, mostramos allí una serie de cuadros donde se visualizaba la evaluación que se había hecho a cada uno de los postores. Es importante que cuando la entidad, a través del comité de selección o del órgano encargado de las contrataciones, esté llevando a cabo el procedimiento, cuando otorgue la buena pro, adjunte, además de su acta donde menciona quién es el ganador, los cuadros comparativos para que los proveedores puedan saber, en todo caso, cuál es el puntaje que han obtenido, para que luego, de no encontrarse conformes, puedan presentar sus recursos de apelación. Una vez más, quiero incidir en lo importante que es que el comité fundamente adecuadamente los motivos de la descalificación, no admisión o rechazo de alguna de las posibles ofertas. ¿Ya? Toda esa información es importante y trascendente para el otorgamiento de la buena pro. Ahora vamos a cambiar de diapositiva.
Listo. Otra información que podemos mencionar es la siguiente. ¿Cómo se notifica el otorgamiento de la buena pro? ¿Cómo la notificamos? ¿A través de alguna carta? ¿Enviamos un oficio? ¿Cómo se notifica el otorgamiento de la buena pro? Solamente, exactamente, Jimena, Neisser, gracias por la respuesta, exacto. Solamente a través de la plataforma del SEACE. Recuerden que hemos dicho que el único medio válido de notificación de los actos del procedimiento de selección es la plataforma del SEACE. Y por lo tanto, prevalece sobre cualquier otro medio adicional que se pueda haber empleado. O sea, basta con que la entidad haya colgado la publicación de su buena pro y de sus cuadros en la plataforma del SEACE para poder entender que ya el postor ha sido notificado. No necesita de ninguna carta adicional para poder avisarle en todo caso que ha sido adjudicado con la buena pro. Inmediatamente una vez publicada se entiende notificada. Incluso ni siquiera la entidad necesita notificarle al contratista y decirle presenta los documentos para la firma de contrato. Anteriormente, en alguna oportunidad, cuando estuvo vigente la norma anterior, que era el decreto legislativo 1017, exigía que las entidades, una vez consentida la buena pro, notificaran a los postores y le indicaran cuál era el plazo para presentar los documentos para la firma de contrato. Hoy por hoy no se exige que las entidades hagan comunicación alguna y es el postor más bien quien tiene la obligación de estar al pendiente de las publicaciones que se hagan a través de la plataforma para poder darse por notificado, ¿ya? Entonces la buena pro se notifica y se publica el mismo día que se ha publicado en la plataforma del SEACE, ¿ya? Bajo responsabilidad del comité de selección u órgano encargado de las contrataciones, debiendo incluirse el acta de otorgamiento, los cuadros y la calificación. Y esto es muy importante, tanto para la entidad como para los postores. Les comento algo que pasó hace poco en un recurso de apelación. Resulta que la entidad publica un acta de otorgamiento de la buena pro justamente. Tiene que ser el plazo que su compañero Neisser pregunta si es que tiene un plazo esa publicación. El plazo o la fecha es la fecha que está en el calendario. Cuando elaboramos las bases, elaboramos también un calendario. En ese calendario se consignan las fechas de todas las actuaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, la fecha para el registro de participantes, la fecha para la presentación de consultas, la fecha para la absolución de esas consultas, fecha para la integración de bases, fecha para la presentación de ofertas y habrá también una fecha para el otorgamiento de la buena pro. Entonces, se entiende que debe cumplirse en ese plazo, ¿no? En esa fecha. No hay un rango, sino hay una fecha, ¿ya? Se debe respetar la publicación dentro de esos márgenes. ¿Es posible que puedan prorrogar o puedan postergarlo? Sí, pero deben registrarlo en la plataforma del SEACE. Les comentaba entonces, a ver, vamos a leer la pregunta de Neisser antes de contarles la experiencia, el caso que le quería comentar. ¿Qué pasa si el proveedor no ve la publicación? Es decir, no se da por enterado. ¿Cuándo lo espera? Si el proveedor no se da por enterado, vamos a ver que de aquí, después del otorgamiento de la buena pro, hay un plazo para el consentimiento. Vamos a ver cuáles son los plazos. Y luego de esa etapa del consentimiento, el postor tiene un plazo para presentar los documentos para la firma de contrato. Si es que él no se dio por notificado, posiblemente no va a contabilizar sus plazos y cuando él se dé cuenta, tal vez ya sea demasiado tarde para presentar los documentos para la firma de contrato. En ese caso, habrá perdido automáticamente la buena pro si no cumple con presentar los documentos para la firma de contrato. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con la fecha de la publicación. Les contaba que hace poco pasó algo muy curioso respecto de la publicación. Una entidad, un comité, publica el otorgamiento de la buena pro y coloca en su acta, ¿no? En su acta coloca el puntaje y dice, ¿no? Postor A, tantos puntos, ganador de la buena pro. Postor B, 80 puntos, ganador de la, segundo lugar.
y postor C, 50 puntos. Entonces, coloca todo el orden de prelación. Lo cuelga sus resultados a través de la plataforma, cuelga los resultados el día, vamos a imaginar, por ejemplo, el día 3 de junio, ¿ya? El día 3 de junio. Entonces, resulta que el día 4, ¿ya? El día 4, ellos se dan cuenta que hay un error en el acta. Porque en lugar de haber colocado que el postor B tenía 80 puntos, 90 puntos, le habían puesto 80 puntos. Pero finalmente seguía siendo el segundo lugar. O sea, no cambiaba en nada el contenido, pero sí había un error respecto del puntaje. Entonces, el día 4, o sea, al día siguiente, el comité, preocupado por esta situación, consulta con la plataforma del SEACE y le pide permiso al SEACE para que puedan publicar en la misma acta. El SEACE les pregunta, ¿no? ¿Van a modificar algún contenido? No, le dice, solamente es este error, pero el contenido, el final, no cambia en nada. Ah, bueno, entonces dice, publíquenlo. Y vuelven a publicarlo al día siguiente, o sea, el día 4. Lo cierto fue que el postor que perdió, obviamente, impugnó el proceso de selección porque él decía que lo habían descalificado de manera incorrecta. Entonces, cuando impugna y el proceso va en este caso fue al OCE, lo primero que se hizo como defensa en esta situación fue alegar de que el plazo para el consentimiento o el plazo para impugnar ya había pasado, porque debía computarse a través de la primera notificación que fue el día 3, no a través de la notificación que se hizo el día 4. Entonces, el apelante decía, no, pero es que el día 4 ha sido el último día de la notificación y por lo tanto a partir de ese día yo debo computar mis plazos para poder impugnar. Y no fue así, porque la norma establece claramente que se entiende por notificado a través de la publicación de la plataforma. Entonces, la primera notificación que fue el día 3, esa es la notificación válida para poder contar los plazos. En este caso lo que sucedió fue de que el tribunal le ejecutó la garantía al que había impugnado y la dejó pues sin soga ni cabra, ¿no? Porque ya perdió su derecho a poder impugnar, le declaró improcedente y, bueno, por cuestiones tan sencillas, ¿no? Por cuestiones que de repente el postor por allí no advirtió. Tenía un buen fundamento para la impugnación, lo tenía, pero sin embargo, al haber pasado el plazo, ya no podía el tribunal revisar porque el plazo ya estaba excedido y por lo tanto ya era improcedente por extemporáneo ese recurso. Vamos a ver en las siguientes clases, cuando veamos los recursos de apelación, cómo es que se puede declarar improcedente por extemporáneo. Sin embargo, digamos, en este caso, el tribunal le sugirió a la entidad que ellos merituaran, si es que consideran que existen vicios de nulidad, puedan declarar nulo su proceso de oficio, ¿no? Claro que tal vez también el tribunal pudo haber dicho que se declare nulo y así no hubiese ejecutado la garantía, ¿no? Pero evidentemente el tribunal dijo, yo no me como este lío porque que sea la entidad que declare su nulidad o no, yo me pronuncio por el recurso de apelación, como está extemporáneo, improcedente, te ejecuto tu garantía. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando vamos a impugnar. ¿Ya? Vamos a leer la pregunta de su compañero Neisser. Dice, ¿y qué pasó con el error que hubo en la publicación? ¿En qué quedó? En nada, porque simplemente se demostró justamente, en audiencia se demostró eso, ¿no? De que el contenido o la publicación segunda no cambiaba en nada el conocimiento que el postor había tomado el día 3, porque no cambió los resultados. Fue un error insignificante que no tuvo trascendencia con la información que había tenido el postor. Por eso es que el tribunal le preguntó, él le dijo, cuando en este caso el postor impugnante le indicó al tribunal que ellos recién habían validado el día 4 porque hubo errores en el acta, el tribunal dijo, ya, pero esos errores que supuestamente se subsanaron el día 4, ¿tienen que ver directamente con que usted lo hayan descalificado
o es que en el acta del día 4 usted ya no estaba descalificado. Y el profesor dijo, no, no, sí, yo seguía descalificado. Entonces él ya tomó conocimiento desde ese primer acto, ¿ya? Pregunta, Julia me pregunta, ¿entonces se puede volver a publicar para corregir un error? No lo puedes publicar directamente tú. Tienes que pedirle la autorización a la plataforma y se hace para que ellos sean los que registren manualmente la plataforma. Yo me imagino que en ese caso, en esa situación, habrán habido por allí algunas coordinaciones que habrá hecho posteriormente el tribunal con la plataforma y se hace para en todo caso verificar si es que fue así, ¿no? Porque ustedes saben que cuando a veces no se puede colgar la información, se le pide a los correos, al OCE, a través de sus correos, a la plataforma del SEACE, que ellos nos habiliten para poder registrar esa información, ¿ya? Su compañero Víctor menciona errores que no cambian el curso del evento. Claro, que al final seguía estando descalificado y por lo tanto él debió tomar su plazo desde el día en que se dio por notificado, que es el día 3. Compañera Elizabeth pregunta, ¿eso se da antes del consentimiento de la buena pro o en qué momento? Eso se da exactamente antes del momento del consentimiento de la buena pro. Y con tu pregunta pasamos a revisar el siguiente tema. Una vez que se otorga la buena pro y que se publica el otorgamiento de la buena pro, se espera un plazo para el consentimiento, ¿ya? ¿Cuáles son las reglas para el consentimiento? Si es que existe una sola oferta, es decir, hubo un solo postor, ¿ya? No me refiero a que solamente ha quedado uno, ¿ah? O sea, han habido varios, cuando han habido varios ya no entendemos que ha habido una sola oferta, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, pero hay casos en los que solamente un postor, raros son esos casos, ¿no? Un solo postor se inscribe, un solo postor presenta ofertas y evidentemente es el que gana, ¿no? Cuando pasa eso, el otorgamiento de la buena pro y el consentimiento se dan en el mismo día, porque ya no hay más, o sea, no hay un tercero que pueda reclamar que se le ha vulnerado algún derecho. ¿Para qué sirve esta etapa del consentimiento? Para que los postores que han participado en el procedimiento de selección puedan acceder al recurso de la contradicción, en este caso la impugnación, para poder pedirle a la entidad que revise la calificación que ha hecho porque la consideran errónea, ¿ya? Entonces, en los casos en los que hay una sola oferta, entonces el consentimiento de la buena pro se realiza en el mismo momento, ¿ya? El mismo día. Entonces, otorgas la buena pro y automáticamente el consentimiento, ¿cierto? Y el día siguiente ya figura, en todo caso se realiza manualmente la figura del consentimiento. Vamos a leer la pregunta de Ximena. Claro, Ximena dice, ¿no? O puede ser también que a veces se inscriben varios postores, pero finalmente uno solo termina presentando su oferta. Así es. ¿Inscripción o presentación? No. Hablamos de presentación de ofertas. O sea, pueden haber varios inscritos, pero el hecho de que esté inscrito no significa que tenga oferta, ¿no es cierto? Ya. Entonces, se refiere a oferta, no a inscrito. Por eso su compañera Ximena dice, pueden inscribirse varios, pero solo uno presenta una oferta. ¿Cuántas ofertas hay? Una. En ese caso, solo cuando hay una sola oferta, ¿ya? El consentimiento y el otorgamiento de la buena pro se da en el mismo caso, ¿ya? Entonces, señala lo siguiente la norma, ¿no? En el 64.3. En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento. Y el consentimiento de la buena pro será publicado en el SEACE al día siguiente de producir, ¿ya? Entonces, el día de hoy publico el otorgamiento de la buena pro, ¿no es cierto? Y mañana registro en la plataforma el consentimiento. ¿A qué me refiero con registrar? El consentimiento es, en este caso, una actuación posterior al haberse otorgado la buena pro. Pasan los días para el consentimiento y la entidad debe manualmente en la plataforma del SEACE colocar consentido. ¿Y cuándo se coloca consentido? Cuando transcurre el plazo
ya sea de 5 u 8 días, que lo vamos a explicar en este momento, y ningún postor de los que ha participado ha presentado un recurso de apelación, ¿ya? Entonces, cuando ha vencido este plazo del consentimiento y nadie presentó apelación, lo que procede es que manualmente la entidad cuelgue o registre el consentimiento de la buena pro, ¿ya? Nos quedamos claros entonces de que cuando hay una sola oferta, todo se produce en el mismo día. Situación distinta a cuando hay más ofertas. Cuando hay más de una oferta, ¿sí? Se van a tener plazos para el consentimiento, de 8 y de 5 días. ¿Cuándo 8 y cuándo 5? 8 días se da en el caso de los concursos públicos, las licitaciones públicas, ¿ya? En esos casos, el plazo para el consentimiento es de 8 días hábiles. Recordemos que siempre hablamos, en el proceso de selección, siempre hablamos de días hábiles. Y cuando hablemos de las adjudicaciones simplificadas, de la selección de consultores individuales y de la comparación de precios, el plazo para el consentimiento será de 5 días hábiles, ¿ya? ¿Desde cuándo se computan esos días? Desde el día que se publique en la plataforma del SEACE el otorgamiento de la buena pro. Se computan entonces, vamos a imaginar que el día 1, ¿ya? El día primero se ha publicado el otorgamiento de la buena pro. Pregunta, ¿cuándo tendría que registrar el consentimiento en una adjudicación simplificada? Si el día 1 he colgado el otorgamiento de la buena pro. Díganme ustedes qué día debería publicar el consentimiento de la buena pro. El día 1, ¿ya? ¿Qué día? A ver, su compañero Nelson dice el 6, el día 6, si es adjudicada 5. Vuelvo a repetir la pregunta. El día 1, o sea, el primero, vamos a imaginar de junio, le he otorgado la buena pro a través de la plataforma. ¿Qué día debo registrar el consentimiento? Debo registrar, ¿ah? Debo registrar. Vamos a contar. ¿Ya? El día 1, contamos el día 2, el día 3, 4, 5, 6. El día 6, ¿ya? El día 6 han pasado los 5 días y el día 6 se considera que está consentido. Pero el registro se hace al día siguiente, o sea, el día 7, correcto. El día 7 recién registramos el consentimiento de la buena pro. Pero ¿hasta cuándo se computaron los plazos? Hasta el día 6, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Ya? Muy bien. Y lo mismo pasaría en el caso de 8 días, pero habría que aumentarle pues un par de días, ¿no es cierto? El día 7, entonces. ¿De quién es obligación y por qué es importante el registro del consentimiento? ¿Saben por qué es importante? Porque recién apartía allá. Muy bien, una pregunta que su compañero Víctor pregunta. ¿Y si me olvido de consentirlo, qué pasó? Muy bien. ¿Por qué es importante? Porque mientras yo como entidad no registre el consentimiento de la buena pro, ¿ya? El plazo que el futuro contratista, es decir, que el postor tiene para presentar los documentos, no empieza a correr. El plazo que yo tengo como postor ganador de la buena pro para presentar mis documentos recién empiezan a computarse a partir del día siguiente del registro del, a partir del registro del consentimiento. Por lo tanto, si no lo registro, ese plazo simplemente no va a iniciarse. ¿Ya? Ahora su compañera Jimena pregunta, pero entre el momento en que queda consentido y el momento en que se registra, ¿se puede realizar impugnaciones? Las impugnaciones se realizan desde que otorgo la buena pro, ¿sí? Al día siguiente tengo, si es que es adjudicación simplificada, selección de consultores individuales, comparación de precios, tengo 5 días. Y si es que es licitación o concurso público, tengo 8 días. Es decir, el mismo plazo que se tiene para consentir es el mismo plazo que se tiene para impugnar. Llegado el día 5, si es que es adjudicación simplificada,
y no hay ninguna impugnación, entonces al día sexto puedo consentir, ya puedo registrar el consentimiento, ¿correcto? ¿Ha quedado claro esta situación, Ximena? Así es, el mismo plazo que tenemos, exactamente el mismo, ¿ya? Su compañera Joyce realiza una pregunta. Pero en ese caso las entidades podrían demorar en registrar el consentimiento para dar más plazo al postor ganador para que presente sus documentos. Sí, podría. Si lo vemos fríamente, como tú lo mencionas, Joyce, sí podría pasar. Pero ¿sabes qué? Es responsabilidad de la entidad, porque se supone que es la entidad la única responsable de realizar compras eficientes y oportunas, ¿cierto? Entonces, la idea sería que, evidentemente, una vez consentido, se deba registrar. ¿Tienen sanción la entidad, los funcionarios? Sí, si es que está dentro de una de sus causales de sanción, dentro de repente el ROF o alguna normativa interna, podrían en este caso atribuirle una responsabilidad. Melina pregunta, en 5 días si es adjudicación simplificada y en 8 días para concurso público y licitación pública. Repito entonces, concurso público y licitación pública, acá lo tenemos más clarito para que en todo caso lo puedan ver, ¿ya? Le he separado así. En la licitación pública y en el concurso público, 8 días hábiles siguientes a la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer su recurso de apelación, ¿ya? Entonces son 8 días para la licitación y para el concurso. Y 5 días para el caso de la adjudicación simplificada, la selección de consultores individuales y la comparación de precios. Aquí, como lo pueden observar, esto es cuando hay más de una oferta. ¿Te quedó claro, Melina? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre 5 y 8 días? ¿Para qué casos? Muy bien. Su compañero Víctor pregunta, de nada. Una vez me olvidé, Víctor siempre hace preguntas con que se olvida, ¿no? Víctor dice, una vez me olvidé de integrar las bases. O se me pidió resolución de alcaldía para retrotraerlo sin tener consultas ni observaciones. Sí, es cierto. Es cierto, Víctor, eso es lo que hacía. En algún momento, en alguna experiencia personal, cuando trabajé para un órgano encargado de las contrataciones, por ejemplo, nosotros no nos olvidamos, sino estuvimos queriendo integrar las bases y la plataforma no nos permitía, ¿ya? Y lo que nosotros hicimos es tomar captura de todas las pantallas y todos los mensajes de error que nos salían, y finalmente lo intentamos hasta las 10 de la noche y no se pudo, entonces dijimos, bueno, ya pues se acabó, no se puede. Entonces al día siguiente, cuando nosotros nos comunicamos con el OCE, nos dijo, tienen que declarar la nulidad. Entonces nosotros dijimos, pero ¿por qué nulidad? Si no ha sido una cuestión nuestra. Entonces, y le demostramos fehacientemente que había sido un problema de la plataforma. Entonces hicimos las capturas, enviamos los correos, pedimos la autorización, y lo que hizo el OCE fue habilitarnos para nuevamente poder publicar las bases integradas. Y no pasó nada, porque no tuvimos que declarar nulo la oferta. Pero yo he visto otros casos, porque hicimos bulla, ¿no? Porque yo he visto otros casos en los que sí, pues, la entidad no integra las bases y el OCE sí les pide declarar la nulidad y retrotraerlo otra vez a la etapa para poder integrar sus bases. Lo cual a veces es un poco engorroso, porque como en el caso que comenta su compañero Víctor, no había consultas ni había observaciones. Lo que quería decir es que las bases integradas iban a seguir igualitas, o sea, no iba a haber ningún cambio. Y todo lo que implica solicitar una nulidad, eso hace pues que demore el proceso y que sea engorroso. Pero como es una formalidad que establece la norma, más que por formalidad, por exigencia de la plataforma, él se hace, porque si no, no se puede continuar, ¿no? Es cierto, Víctor, a veces pasa eso. Muy bien. ¿Y cuál es el plazo para el caso de las subastas inversas? En el caso de la subasta inversa, hay que tener mucho cuidado. ¿Cuántos días creen ustedes que
se tiene para el consentimiento y por lo tanto para impugnar en el caso de las subastas inversas? ¿8 o 5? ¿Qué es lo que establece la norma? En realidad hay 2 plazos para las subastas inversas. Hay 2 plazos y hay que tener mucho cuidado cuando se quiere impugnar una subasta inversa. Ha pasado muchas veces que los postores se han quedado sin impugnar por no saber cuál es su plazo. Son 5 días hábiles siempre y cuando el monto el valor estimado de la contratación corresponda a, en este caso, a una adjudicación simplificada o a cualquier otro procedimiento, para abajo. Pero si el monto corresponde a una licitación o a un concurso público, entonces el plazo será de 8 días. Entonces, aquí en la subasta inversa hay que tener en cuenta el monto del valor estimado para poder saber el plazo de la impugnación, si son 5 o si son 8 días. ¿Ya? Entonces, no siempre van a ser 5 o no siempre van a ser 8. Muy bien. Y bueno, pues lo que ya hemos repetido, que cuando se tiene una sola oferta, allí sí el consentimiento se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento. Tenemos respecto del consentimiento de la buena pro. ¿Qué pasa? Ya pasaron esos plazos, ya pasaron 5 u 8 días, entonces se tiene que registrar ese consentimiento a través de la plataforma del SEAS, ¿ya? En este caso se va a publicar al 6º día, cuando sea adjudicación simplificada, o al 9º día, en caso se trate de una licitación o un concurso público. Sí, Joyce, igual, porque acuérdate que el registro se hace, para los que no están leyendo, tu compañera Joyce pregunta si en el caso de una sola oferta igual es necesaria registrar su consentimiento. Y la respuesta es que sí, porque acuérdense que ese registro del consentimiento es necesario para la suscripción del contrato, para que empiece el plazo para la suscripción del contrato. Por lo tanto, es necesario que se registre, ¿ya? Entonces, pasado, como les mencionaba, estos días, 5 u 8 días, dependiendo del tipo de procedimiento de selección, debe registrarse el consentimiento de la buena pro, ¿ya? Y una vez, a ver, ¿para qué me sirve ya este registro? Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el comité ha terminado sus labores. El comité debe remitir el expediente de contratación al órgano encargado de las contrataciones para que sea quien se encargue pues de ejecutar todos los actos conducentes a la formalización del contrato. Entonces, por eso es importante también que el comité, ya les había mencionado cuando hemos hablado del comité, de las funciones del comité y las actuaciones del comité, lo que debería hacer es elaborar, siempre les digo, es mejor elaborar un documento en el que se detalle, ¿no? Siendo tantos días, el comité ha otorgado la buena pro a tal postor, ya se consintió, ya se colgó el registro y por lo tanto remitimos todo el expediente de contratación con tantos folios al OEC. Listo. Hasta allí acabó el trabajo y la responsabilidad del comité. ¿Ya? Siempre con papelito para poder saber, ¿ya? Otra acción importante por la que se hace necesario el consentimiento de la buena pro es para poder realizar lo que establece la norma de contrataciones respecto al consentimiento. Y la norma establece que, consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o aquel órgano al que se le haya designado tal función debe realizar la verificación de la oferta presentada por el postor que ganó la buena pro. ¿A qué se refiere esto? ¿Ustedes han escuchado de la famosa fiscalización posterior? Pues bien, la norma de contrataciones establece que esa fiscalización posterior tenga que hacerse obligatoriamente a la oferta que ha ganado la buena pro. A las otras
es facultativo, ¿ya? Depende de la entidad. Si quiere, les hace, y si quieren, no. O sea, es un tema netamente discrecional de la entidad. Pero al que gana la buena pro, sí, es obligación de la entidad hacerle la fiscalización posterior. Todos los documentos que se presentan en una oferta por el postor se entienden protegidos por el principio de presunción de veracidad. ¿Qué es este principio de presunción de veracidad? Implica que se asumen por ciertos todos esos documentos que han sido presentados por el postor, ¿ya? Sin embargo, justamente esa presunción de veracidad puede ser desvirtuada a través de una prueba nueva, ¿no es cierto? Por eso es que se hace la fiscalización, ¿ya? ¿Y qué pasa si es que se comprueba inexactitud o falsedad en la información que ha presentado este postor, ganador de la buena pro? Pues justamente, si se presenta esta inexactitud o falsedad, se habría quebrantado el principio de presunción de la veracidad y por lo tanto, dependiendo del momento en que se detecte, podría declararse nulo el contrato, si es que ya se firmó el contrato, o nulo el otorgamiento de la buena pro si es que aún no se ha firmado el contrato, ¿no? Resulta que, acuérdense que les he mencionado que una vez que se consiente la buena pro, ya empieza a correr el plazo para presentar la oferta, ¿no es cierto? Y también para presentar los documentos para la firma del contrato, perdón. Y también, entonces, la entidad tiene el plazo para hacer la fiscalización posterior. Pero a veces la entidad se demora, pues. ¿Ya? A veces la entidad, mientras hizo los oficios, les voy a enseñar aquí más o menos algunos oficios de cómo se hace esa fiscalización. Lo cierto es que al día 5, al día 6, recién ha mandado oficio a todas las entidades para que puedan corroborar si es que lo presentado por el postor ganador es verídico o no. Y resulta que la entidad le termina contestando después de 15 días, cuando ya ha firmado el contrato. O inclusive a veces hasta después, ¿eh? Porque las entidades no están obligadas a responder pues inmediatamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si es que la respuesta la tenemos antes de que se haya firmado el contrato, se puede declarar nulo el procedimiento de selección. Pero si me dan la respuesta después de firmado el contrato, ¿qué creen ustedes? ¿Puedo declarar la nulidad o ya no porque ya se firmó un contrato? ¿Qué dicen ustedes? Sí se puede. Y eso también va a ser motivo de la clase siguiente cuando hablemos del tema de la nulidad. Sí se puede, porque una causal para declarar la nulidad del contrato es justamente la transgresión al principio de presunción de veracidad. Entonces, como yo como entidad he confiado en que tú, postor, me has dicho la verdad con tus documentos, entonces el castigo es que te quite ese otorgamiento o te quite ese contrato porque se ha transgredido el principio de presunción de veracidad, ¿ya? Entonces, no olviden, ¿a quiénes tenemos que hacer la fiscalización posterior? A la oferta ganadora. ¿A cuál documento? A todos los documentos de la oferta ganadora. Profesora, ¿y a los demás postores? Depende de la entidad. Si quiere hacerle la fiscalización, podría hacerle la fiscalización tomando en cuenta lo establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo, la Ley 27444. ¿Correcto? Muy bien. Tenemos aquí entonces, en esta lámina, lo que menciono aquí, cómo se verifica la oferta ganadora, la verificación de la oferta ganadora, ¿no? Una vez que se consintió, se hace la verificación inmediata, la entidad verifica los documentos y de comprobar inexactitud, en este caso se declarará nulo, ¿cierto? Y además de declarar nulo, lo que tiene que hacer la entidad es comunicar al Tribunal de Contrataciones y al Ministerio Público, de ser el caso, para que se inicien los procedimientos administrativos o los procedimientos penales de corresponder. Su compañera Jimena dice mejor a toditos. Si quieres, Jimena, ¿te refieres a todos los documentos? Sí, la norma establece que sea a todos los documentos de la oferta ganadora, a todos, ¿ya? Fírmale, puedes preguntarle si te han presentado. No sé si a ustedes les ha pasado, pero ya, como se dice en esta vida, ya creo que he visto que todo falsifican, pues.
Pueden creer, estoy justamente ahorita en el marco de un proceso administrativo sancionador, que a mi cliente le falsificaron la firma para participar en un proceso de selección, ¿ah? Entonces, obviamente nosotros nos estamos defendiendo diciendo que no, ellos no han autorizado y que no es su firma. Y el tribunal, el día de la audiencia, me sacó una promesa de consorcio con firma legalizada. Y estaba la firma de mi cliente. Entonces yo pensé que mi cliente me había mentido, ¿no? Yo dije, oye, tú me has mentido, o sea, me estás haciendo que te vaya a defender y ahí está la promesa, tu firma legalizada todavía. Y me dice, no, doctora, me dice, yo, porque cuando yo conversé, y siempre les digo, ¿no? Si ustedes quieren que yo los ayude, me tienen que contar la verdad, porque es lo que hace el abogado, ¿no? Tiene que saber realmente lo que ha pasado para poder defenderlos, porque si no, no se va a poder defender. Entonces mi cliente me dijo, doctora, usted me preguntó y yo le aseguré de que no había firmado. Muy bien, entonces voy a pedir la pericia y voy a pedir de que el tribunal le pregunte al notario si es que tú has legalizado su firma. Sí, me dijo, con toda seguridad. Entonces hemos hecho que oficien, el tribunal ya ofició, en este caso al notario, y el notario público ya contestó que él no ha legalizado esa firma. Entonces, imagínense, ¿eh? Quiere decir que hasta falsifican la firma del notario. O sea, hay que tener miedo con estos proveedores porque pueden falsificar cualquier documento, ¿ya? Pero ni siquiera el grafo técnico, porque bastaba, eso nos iba a ser más costoso, Neisser, hacer una pericia grafotécnica. Mejor le preguntamos al notario, que da fe pública, y decirle, le preguntó al tribunal, señor notario, ¿usted ha legalizado esta firma? De ser así, páseme el control biométrico y páseme la copia del recibo que pagaron para la legalización de la firma. El notario ha dicho, no, yo no he legalizado ninguna firma. Aquí solamente legalizó una firma que fue de tal señor, pero no de estas otras personas. Entonces ya está solucionado el tema. Porque a veces recurrir a un peritógrafo técnico, a veces no le dan la validez del caso, es más engorroso, es más costoso, ¿no? Vamos por lo seguro, porque sabíamos que no se había firmado. Muy bien. Algo más que quería comentarles, que bueno, ya lo vamos a ver cuando veamos la nulidad también, ¿no? Que no necesariamente cuando se detecta que ha habido falsificación de documentos, no necesariamente se tiene que declarar nulo el contrato. Y les comento así rapidísimo una experiencia. Fue un proceso de una ejecución de obras. Se empezó a hacer la fiscalización posterior, como había bastante experiencia, bastante documentación. Resulta que la obra era una obra pequeña en cuestión de tiempo, porque solamente tenía de duración algo de 55 días o 60 días, me parece, ¿ya? Entonces, se empezó a hacer la fiscalización posterior y más o menos cuando estaban, imagínense, ¿eh? Cuando estaban más o menos al 45º día, la entidad recibe documentos donde otra entidad le decía, esos contratos son falsos, yo no los he firmado, no tiene experiencia. ¿Qué había? Presentación de documentos falsos a todas luces. El procedimiento de la fiscalización posterior es que una vez obtenido esos resultados, tú le pidas al contratista los descargos correspondientes. Entonces, le preguntaron al contratista y el contratista dijo, bueno, la verdad es que probablemente mi residente me haya entregado esos documentos falsos. Yo no supe, pero bueno, asumo mi responsabilidad. Pasaron de 45 días, pasaron 50 días. O sea, solamente faltaban 10 días para terminar el plazo de ejecución contractual. Entonces, la entidad dijo, bueno, entonces vamos a declarar nulo el contrato. Les dijimos, ¿no? Oye, un momento, o sea, ¿por qué vas a declarar la nulidad del contrato? Sí está dentro de tus facultades, pero no es algo obligatorio. La norma establece que la entidad debe evaluar los pros y los contras, los beneficios de declarar una nulidad de oficio o no. Le decíamos, por último, envíanos si quieres al Tribunal de Contrataciones, al Ministerio Público y nos encargaremos allí de seguir los procedimientos, pero no declares nulo un contrato donde solamente nos falta el 10%, o sea, el 10 días de ejecución contractual. Vas a salir más perjudicado tú como entidad. Y al final la entidad no quiso, terminó declarando nulo el contrato. Evidentemente luego se arrepintió porque nadie quiso contratar esos 10 días que faltaban, pues. Nadie le terminó saliendo más caro a la entidad el hecho de haber declarado una nulidad cuando tranquilamente pudo haber dicho, a pesar de que hay documentos falsos,
no declaro nulo este contrato, continuamos con el contrato, pero envío al Tribunal de Contrataciones para que sancionen al proveedor y también lo envío al Ministerio Público para que le inicien el proceso penal. Entonces, eso es una discrecionalidad de la entidad. La fiscalización, su compañera Marisa pregunta, ¿la fiscalización se realiza antes de la firma de contrato? La fiscalización se empieza a hacer desde el día siguiente de consentida la buena pro. ¿Hasta cuándo? No hay un plazo realmente para hacer el procedimiento de fiscalización. Y aquí les hablo un poquito de la fiscalización posterior, ¿no? Aquí tenemos algunas láminas. El artículo 59 es el que establece que es el postor el responsable de la exactitud de los documentos presentados y por lo tanto se somete a una fiscalización posterior si es que él gana la buena pro. Aquí tenemos en esta lámina cuál es la base normativa para la fiscalización. El artículo 33 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General y el artículo 64 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. ¿Ya? ¿Quién realiza esa fiscalización posterior? ¿Quién la realiza? El órgano encargado de las contrataciones o, en todo caso, la oficina a la que la entidad le haya delegado dicha función. Más o menos, ya para que ustedes vean, si no han tenido la oportunidad de ver, este es un modelo, ¿no?, que se puede proponer, por ejemplo, que se dirige al emisor del documento presentado en la oferta ganadora, ¿ya? También la fiscalización no solamente tiene que hacerse a través de estos oficios, también pueden hacerse a través de correos, utilizando el internet, o a través de un certificado ISO, etc., ¿ya? Por ejemplo, aquí, ¿no?, se le está preguntando a la empresa regional de servicios públicos, la actividad PUNO, Sociedad Anónima Abierta, Electropuno, que verifique, ¿ya? Verificar si es que la oferta presentada, ¿no? Le dice, mira, hay un postor que ha presentado estos contratos, ha presentado un acta de recepción y una copia de resolución número tanto, necesito que me confirmes si es que han sido emitidos por tu entidad o no, si es que corresponden a los documentos originales. Y lo que se tiene que hacer es esperar que esta empresa, que esta entidad, responda sobre la veracidad. Por lo tanto, Marisa, contestando a tu pregunta, no necesariamente cuando se firma el contrato ya se puede haber terminado con la fiscalización posterior, ¿no? Por lo tanto, por eso es que la norma prevé que aún después de suscrito el contrato, tú podrías terminar con tu fiscalización posterior y si es que adviertes que ha habido documentos falsos o con información inexacta, puedes, si así lo desea la entidad, después de hacer su análisis de costo-beneficio, declarar la nulidad del contrato. ¿Ya? Entonces, los resultados de fiscalización posterior, en este caso, el órgano o agente emisor de la veracidad o autenticidad del documento, es decir, puedes pasar dos supuestos, ¿no? De que la entidad te diga, sí, es verdad, ratifico la veracidad de estos documentos, o puede ser que te diga, no, no lo ratifico, esos documentos son falsos. En este caso, el órgano puede indicar también que es un documento falso o que tiene una información inexacta. Todo ello va a generar responsabilidad en los postores que hayan presentado. Porque acuérdense, siempre pasa lo siguiente, ¿no? Cuando suceden este tipo de cosas, el postor siempre o suele escudarse en decir, lo que pasa es que a mí mi trabajador me entregó los documentos de su experiencia y por lo tanto no es responsabilidad mía porque yo no lo he falsificado, me han entregado y yo lo he presentado. Pues déjenme decirles que para efectos de una sanción en el Tribunal de Contrataciones no interesa en este caso la responsabilidad objetiva, o sea, no interesa si es que él falsificó o no falsificó el documento. La sanción o la infracción es por presentar el documento. Y el artículo 39, como lo habíamos mencionado, de la norma de contrataciones, establece que el postor es el único responsable de la veracidad de los documentos que estoy presentando. Por lo tanto, si yo, Victoria Pérez, estoy presentando documentos de su compañera Marisa porque es mi socia, voy a trabajar con ella y ella me entrega un documento falso, pero lo presento yo, la responsabilidad es para mí, al menos en la vía administrativa.
el tribunal me va a sancionar a mí como postor que estoy presentando ese documento, ¿ya? Así es. Claro, una cosa es el uso del documento porque yo lo estoy presentando, ¿cierto? Muy bien. Aquí tenemos los procedimientos posibles en el caso de infracciones, ¿no? Se le requieren los descargos al contratista, se emite un informe y en el supuesto de determinar inexactitud se remite todo al Tribunal de Contrataciones para la aplicación de la sanción, ¿ya? Ya sabemos, esto lo vamos a conversar con más detenimiento cuando va a haber un capítulo especial donde vamos a ver el procedimiento sancionador. Allí vamos a verificar cuáles son las faltas, cuáles son las infracciones que pueden cometer los postores, presentar documentos falsos, no suscribir el contrato, etcétera, ¿no? Pero esto es lo que corresponde al tema de la buena práctica. Muy bien. ¿Alguna consulta, chicos, respecto de estos datos que hemos conversado el día de hoy en relación al otorgamiento, al consentimiento de la buena pro? Con un poquito de dolor de garganta. ¿Nada? ¿Todo claro entonces? ¿Alguna duda? Muy bien, chicos. Me gusta entonces que todo les haya quedado claro. Acuérdense, si tenemos que hacer un refresh de lo que acabamos de ver, en su base inversa depende, ¿cuánto es el plazo para impugnar? Depende, ¿no es cierto? ¿De qué va a depender? Del valor de la contratación. Si el valor corresponde a una licitación o a un concurso público, el plazo será de 8 días, pero si es por montos menores, entonces el plazo será de 5 días. ¿Ya? Tenemos 8 y 5 días. Y cuando hay una sola oferta, el mismo día se otorga y se consiente, pero se registra el día siguiente. Tu compañera Nancy pregunta, una vez otorgado el consentimiento, ¿ya no hay lugar para hacer algún reclamo por parte de algún proveedor? No, porque en este caso ya consentida la buena pro, el acto se entiende en este caso firme. Cuando nosotros veamos en el siguiente módulo, el módulo de ejecución contractual, vamos a verificar que la norma establece lo siguiente, que una vez consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la buena pro, se procede a la suscripción del contrato. Es decir, ya no cabe ningún otro reclamo ante esa vía, ¿ya? ¿Hasta qué proceso se permite hacer reclamos por otros proveedores? Melina, no entiendo muy bien tu consulta. ¿Hasta qué etapa en todo caso? Hasta el consentimiento, por eso, desde que se otorga la buena pro hasta antes de que se consienta. Es decir, tú tienes en las adjudicaciones simplificadas, tienes 5 días para impugnar. Si tú no impugnaste, al día siguiente se declara consentido. En los concursos y en las licitaciones, tú tienes 8 días para impugnar. Si tú no impugnaste, al 9º día se declara consentido. ¿Ya? Muy bien. Luego dice Ximena, ¿qué pasa cuando quieres realizar una impugnación y la entidad no colocó la cuenta bancaria en las bases? No es necesaria la cuenta bancaria porque el depósito, la cuenta bancaria es para hacer el depósito. Hablamos un poco de la apelación. Cuando se presenta la impugnación hay que acompañar una garantía del 3% del valor estimado. Esa garantía puede presentarse a través de una garantía física, es decir, bancaria. Solicitas en el banco una garantía. O también, si gustas, puedes hacer el depósito en la cuenta bancaria, ¿ya? Cualquiera de las dos alternativas. Vamos a imaginar que la entidad no colocó un número de cuenta, entonces puedes solicitar una garantía. La apelación, su compañera Marisa pregunta, ¿la apelación necesariamente la realiza el que quedó en segundo lugar? No necesariamente, Marisa, la puede realizar también otro postor, pero recordemos que lo que sí necesito, ¿ya? Lo que sí necesito, y eso lo vamos a ver cuando veamos las impugnaciones, ¿ya? Pero lo que sí necesito para apelar es, primero,
tener que apelar a algo mío. ¿A qué me refiero? Puede ser que vamos a imaginar que fuimos dos postores, su compañera Ximena y yo, como Victoria, ¿ya? Y a mí me han descalificado, ¿correcto? Como a mí me han descalificado, o a mí me han declarado que mi oferta está no admitida. Victoria no ha presentado un documento de presentación obligatoria, su oferta está no admitida. Entonces, bueno, y me he quedado picona, pues, porque su compañera Ximena ha presentado su documento y ha ganado la buena pro, entonces yo voy a impugnar. Impugno contra el otorgamiento de la buena pro porque Ximena no ha presentado este documento. ¿Sabes qué es lo primero que me van a decir? A ver, señorita Victoria, usted primero debió haber impugnado su no admisión para poder regresar al proceso y sobre eso recién poder reclamar. Como usted no está impugnando su no admisión, no está reclamando eso, usted no tiene, por lo tanto, en este caso, competencia o capacidad para poder impugnar y por lo tanto no me van a hacer caso. Me van a ejecutar mi garantía, me van a declarar infundado mi recurso. Lo vamos a ver con más detenimiento a la siguiente clase que hablamos de justamente los recursos. Claro. Por eso tengo que primero pelear porque yo regrese al proceso. Eso falta, la vela en el entierro. Debo tener, eso se llama legitimidad para obrar. ¿Ya? Debemos tener capacidad, legitimidad para obrar. ¿Listo, chicos? ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Listo. Entonces los dejo y nos vemos el día jueves para poder continuar con este módulo. Muchísimas gracias a ustedes, como siempre. Gracias, gracias, Gladys. Listo, chicos, buenas noches. Joanita, los dejo. Chao. Ya, Victoria, muchas gracias. Buenas noches. Chao, chao.